buenos días, bendiciones a todos. Bueno, pongan atención en el devocional. Ayer estuvimos viendo cómo la gloria de Dios es lo que nos cambia, nos transforma, y debemos de tener en cuenta de que hay condiciones y recompensa y beneficios de la gloria de Dios. Hoy veremos algo que es sumamente importante y es cambiados y transformados por su gloria. En el pasado, cuando estudiamos la Biblia o la historia cristiana, nos damos cuenta que hubo hombres y mujeres de Dios que tuvieron épocas memorables en sus vidas. Ellos caminaron en la gloria de Dios, mientras sus ministerios impactaron ciudades y naciones obedeciendo el mandato de Dios. Fueron de influencia en varias áreas de la sociedad, en la área política, en la educación, en la economía, en la salud y demás. Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde están ahora? Algunos continuaron su camino, otros simplemente desaparecieron de la luz pública y nunca más se supo de ellos. Unos perdieron sus ministerios debido al pecado en sus vidas, mientras otros simplemente decidieron no continuar. Muchos comenzaron de manera correcta y algunos hasta tenían apariencia de ser gigantes en la fe, pero no permitieron que Dios siguiera transformando sus vidas. Quizás sintieron que habían llegado a la cima de su ministerio y se conformaron con tener grandes congregaciones mientras se adaptaban a la cultura de su entorno, de su alrededor, o a las normas, a los reglamentos de su denominación, a sus reglas religiosas. Básicamente se conformaron con el nivel al cual llegaron y continuaron predicando tibios mensajes motivacionales que están muy de moda hoy en día, que suenan bien, pero no tienen poder para cambiar vidas. Ahora, escuchen esto: todo aquello a lo que nos conformamos se convierte en nuestra realidad. Por eso la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice en Romanos 12:2 que no nos adaptemos, no nos conformemos al pensamiento de este mundo, sino que cambiemos, renovemos nuestra manera de pensar. El estancamiento espiritual comienza cuando la presencia y el poder de Dios dejan de operar en nuestra vida. Y desde ese momento todo se vuelve repetitivo, una religiosidad, una simple rutina. Y la primera señal que nos advierte que nos estamos estancados o estancando es que permanecemos en un mismo nivel de fe. Y estos hombres y mujeres que acabamos de mencionar fluyeron en el Espíritu Santo en un determinado momento, ministraron en el tiempo que Dios les asignó, pero luego dejaron la relación con el Señor. La mayor tragedia en la vida es perder la presencia de Dios y no darte cuenta. Estancarse en un lugar o conformarse a una circunstancia es señal inequívoca de que la gloria de Dios está ausente. Y lo tremendo de esto es que una gran mayoría ni siquiera lo percibe, no se da cuenta cuando le está sucediendo. Y es fácil notar cuando la presencia de Dios viene sobre nosotros, pero muchas veces no nos damos cuenta cuando se va. Cuando dejamos de ser transformados, perdemos la relevancia. ¿Qué quiere decir? Que el estancamiento es muy claro. No solo cuando nos quedamos parados en un mismo lugar sin poder avanzar, sino también, cuando comenzamos a retroceder y caemos en un nivel de fe que ya no aumenta nuestra fe. Los discípulos en un momento dado le pidieron a Jesús: aumentanos la fe. Pero lamentablemente, en el presente, esa fe ya no funciona porque los desafíos, los obstáculos y las circunstancias adversas son mayores cada día. O sea, necesitamos que el Señor nos aumente la fe. Romanos 10:19 dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Necesitamos una fe presente, la cual viene por el fluir continuo de la revelación de Dios, de su palabra a través del Espíritu Santo. Pero cuando dejamos de ser transformados,
perdemos relevancia y dejamos de ser miembros activos en el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que le sucedió a los líderes cuyos ministerios cayeron o dejaron de ser importantes. Se convirtieron en odres viejos, obsoletos, de manera que perdieron su influencia espiritual y no fueron capaces de entrar en la siguiente ola del mover del Espíritu. Se tornaron religiosos como los fariseos que hemos estudiado. Cuando los cristianos dejan de ser cambiados, pierden su poder y regresan a la religión, al formalismo, a las tradiciones. Y en muchas de las iglesias hoy en día, el evangelio del reino, el evangelio que produce transformación en lugar de conformismo, ya no se predica. Por eso muchos creyentes ya no experimentan transformación. Hace más de 2000 años Jesús vino como hombre para enseñarnos el camino a la transformación. Dice la palabra en Filipenses 2, del 5 al 8, que Dios tomó forma humana para que la humanidad nuevamente fuera hecha conforme a su imagen. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en la cruz, Jesús se convirtió en el recipiente de todos los pecados de la humanidad, cargando nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. A pesar de que Jesús nació sin mancha y nunca pecó, voluntariamente se hizo pecado por amor a nosotros, para conformarse a nuestra naturaleza, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús dejó su gloria celestial atrás para alcanzarnos en nuestra naturaleza caída. Sin embargo, cuando Él fue resucitado, recuperó su gloria y la entregó a su pueblo, a la iglesia, para que pudiera ser transformados y moldeados de acuerdo a la gloria del Padre. Como dice Romanos 8:29, ese es el deseo del Padre, ser conformados a la imagen de su Hijo. Jesús se conformó a nuestra imagen para que nosotros fuéramos transformados a su semejanza. Y debido a que necesitamos ser transformados continuamente de gloria en gloria, existe un problema. Cuando no estamos en el proceso de ser cambiados, significa que en ese momento no estamos caminando en la gloria de Dios. Esa es la razón de la falta de transformación que observamos en la vida de muchos creyentes. No están siendo expuestos a la gloria del Padre. Ahora, ¿cuál es el diseño de Dios para la vida cristiana? Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando nacemos de nuevo, Dios pone su presencia en nuestro espíritu para que recibamos el soplo de vida y su ADN espiritual. El ADN de Dios contiene su gloria, permitiendo que lleguemos a ser conforme a la imagen de gloria de su Hijo Jesús. Antes de nacer de nuevo, teníamos el ADN pecaminoso de Adán, pero ahora tenemos el ADN santificado de Dios por medio de su sangre. La palabra nos exhorta a dejar atrás el pasado y seguir hacia la perfección. Lean Filipenses 3:13 al 14. La vida cristiana nunca fue diseñada para estancarnos en un lugar o para acomodarnos en alguna etapa del camino y quedarnos ahí, sino para ir de fe en fe, de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta llegar a ser transformados conforme a la imagen completa de Jesús. La madurez espiritual se mide por el cambio producido por la presencia de Dios y su palabra en nuestras vidas. Pero si escogemos no cambiar, nos herimos no solo a nosotros mismos y a las personas que están a nuestro alrededor, sino además a las generaciones que están por venir. Podemos incluso perder nuestro ministerio, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestras amistades. Sin embargo, cuando decidimos cambiar, podemos bendecir a multitudes, aunque también debemos prepararnos para la persecución y la pérdida. El cambio afecta la forma en que escuchamos la palabra.
Influye nuestra forma de buscar a Dios cuando queremos ser transformados. Escuchamos la palabra con atención a fin de recibir su sabiduría y la aplicamos a nuestra vida con una actitud de obediencia. Ahora pongan atención en el corazón del devocional de hoy. ¿Cuáles son los obstáculos para el cambio y la transformación? Cuando anhelamos ser cambiados y transformados, muchas veces descubrimos que hay ciertos rasgos del carácter y comportamientos que tenemos que bloquean el proceso. Veamos algunos de esos obstáculos para poder evitarlos por completo. Número 1, la rebelión, la necedad, la testarudez, la idolatría. Primera de Samuel 15:23 dice la palabra de Dios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Rebelión es la resistencia a la autoridad divina. Ser rebelde significa rechazar la instrucción, la disciplina, la enseñanza, la corrección y resistirse a obedecer a Dios y a las autoridades que por Él han sido delegadas. Ante los ojos de Dios, la rebelión es lo mismo que la adivinación y la brujería o la hechicería. La rebelión dice, no lo hago, mientras la testarudez dice, lo hago, pero a mi manera. Y muchos creyentes y ministros de hoy en día, influenciados por este espíritu de rebeldía, rechazan los movimientos o la guianza del Espíritu Santo. Y debido a que no los entienden o simplemente porque no se preocupan por entenderlos, la gente testaruda insiste en hacer algo aun cuando es obvio que están equivocados. Lean por ejemplo Hechos 9 del 1 al 5. La gente idólatra adora sus propias ideas y cierra su mente herméticamente a ideas nuevas. O sea, es lo que ellos dicen. Número 2, el orgullo. El orgullo, esto es tan importante, escuchen esto. El orgullo es tan devastador que incluso es tan poderoso que pudo cambiar a un querubín, un ángel que fue creado con todo el esplendor y la majestad de Dios, en un demonio, y transformar a un rey, en el libro de Daniel, en una bestia. El orgullo, cuando el espíritu de orgullo influencia la vida de una persona, la persona no percibe la necesidad de cambio. Lean 2 de Corintios 4, del 3 al 4, y pierden el temor de Dios. El orgullo puede ser el único pecado del cual Satanás no te va a hacer sentir culpable. El orgullo, como hemos estudiado, puede ser como el mal aliento. Todos a tu alrededor se dan cuenta que lo tienes, menos tú. No existe una persona en este mundo que no haya tenido que luchar con el orgullo. Todos hemos luchado con eso. Pero la única solución al orgullo es desarrollar un espíritu de humildad. La humildad es una decisión de la voluntad expresada a través de una acción. No es un sentimiento, no es algo que va a brotar por naturaleza. No podemos pedirle a Dios que nos haga humildes. La palabra nos manda a que nos humillemos nosotros mismos. Lean 1 de Pedro 5:6. Aunque Dios tiene el poder para humillarnos o para crear circunstancias que lo hagan, finalmente somos los únicos que podemos tomar la decisión. Sin embargo, solo podremos hacerlo por medio de la gracia que nos da el Espíritu Santo. Si permitimos el orgullo en nuestra vida y nunca lidiamos con él, vamos a terminar autodestruyéndonos. Número 3, negar la necesidad de cambio. Mucha gente rechaza la transformación que Dios quiere hacer en su vida porque resulta doloroso para su ego. El ego es el primero en negar que necesita un cambio, y eso nos confirma que toda transformación verdadera o genuina comienza con un ajuste en nuestra mentalidad y la actitud de cada uno de nosotros. Y ese tipo de ajuste resulta difícil de lograr sin humildad, tal como ya lo hemos establecido. Humildad como la de un niño, como Jesús lo dijo en Marcos 10, 13 al 16.
Y muy atentos aquí, les voy a abrir mi corazón. Al comienzo de nuestro ministerio como pastores, yo no creía en la liberación o en la expulsión de demonios, ni en las maldiciones generacionales. Lo sabía en teoría porque lo había estudiado en el seminario bíblico, pero como les mencioné antes, duré 3 años en el seminario o en el Instituto Berea de las Asambleas de Dios, pero jamás mencionaron al demonio. No lo practicaba. Yo venía de una escuela que enseñaba que una vez que la persona era salva, ya no necesita liberación. Eso enseñan hoy en los seminarios bíblicos. Y eso lo que me llevó fue saber que muchas personas eran llenas del Espíritu Santo, podían incluso hablar en lenguas, servían, adoraban a Dios, pero todavía caían en depresión, en ataduras sexuales, en otros pecados, una y otra vez. Y eso tocó tanto mi corazón, a pesar de que no había sido enseñado a ministrar liberación. Recibí la revelación y creí que sería de beneficio para el pueblo. Dios no cambia. Dios no cambia, dice Hebreos 13:8, que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si Jesús vino a enseñarnos la realidad del mundo espiritual y nos dio poder para echar fuera demonios, es para aplicarlo en esta vida, no cuando estemos ya con Él, en el cielo, en la eternidad. Ahora, el énfasis aquí no es en el número de personas que deban asistir a la iglesia. Siempre hemos enfatizado eso, sino en la calidad de cristianos que ahora son. No es el número. Jesucristo no le preocuparon las multitudes. Dice la palabra que Él predicaba a las multitudes. Él alimentaba a las multitudes. Él le daba pan y peces a las multitudes, pero enseñaba, solamente adiestraba a los discípulos, a los íntimos, los que estaban con Él. La calidad. Ahora debemos notar que al mismo tiempo que la liberación acelera la transformación espiritual, también eso va a atraer a la gente incrédula. Y eso atrae a la gente para darse cuenta que Dios es real, que su poder no se ha agotado. Número 4, la religión y el legalismo. Dice la palabra de Dios, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen por el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2:20 al 23. Hemos visto que la religión viene de un concepto equivocado que nos lleva a observar y a obedecer un conjunto de leyes, de normas y doctrinas, pero que han sido creadas por el hombre con el fin de ganar el favor de Dios. En resumen, es un esfuerzo humano por tratar de agradar a Dios. En el mundo existen muchas religiones, por ejemplo el budismo, la ciencia cristiana, la cábala, el hinduismo, los testigos de Jehová, ciencia cristiana, islamismo, confucianismo, mormonismo, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente muchos cristianos han reducido el cristianismo a una religión más, siguiendo un sinnúmero de reglas e imposiciones. Por ejemplo, algunos creen que la mujer no debe maquillarse, usar joyas. Otros observan algunos ritos como tomar la Santa Cena solo una vez al mes o al año, o guardar el sábado estrictamente. Pero bajo el nuevo pacto, la palabra de Dios nos dice que no es necesario, claro, que olvidemos todas las actividades que debemos de hacer, pero se ha convertido todo esto, la fe, en legalismo. Es una vergüenza que alguien predique sobre cristianismo sin demostrar el poder de Dios o los milagros que Él puede hacer hoy en día. Es increíble que solamente lo hayamos reducido a pura teología, a pura
charlas motivacionales para hacernos sentir bien, pero sin demostrar un cambio en el carácter de las personas. Porque lo que están enseñando es una religión muerta. Los religiosos han convertido la doctrina en reglas opresivas, imponiéndolas a la gente como las normas que deben regir sus vidas. Sin la manifestación del poder sobrenatural de Dios, el cristianismo pues viene a ser como cualquier otra religión. Ahora, ¿cuáles son las características que deben ser evidentes o son evidentes en las personas que son religiosas o legalistas? Número 1, que observan todas las reglas, pero son rebeldes a los principios fundamentales de la palabra de Dios, así como al mover del Espíritu Santo o a la guianza del Espíritu. Número 2, ellos quieren vivir para Dios en lugar de vivir de Dios. El énfasis aquí es que nuestra fuerza viene de Dios, no de hacer cosas para Dios. No solo se trata de vivir para Dios, sino de permitir que Él viva a través de nosotros, como Pablo lo dice en Gálatas 2:20. La gente religiosa obedece la palabra de Dios por miedo, por inseguridad, por orgullo o con el fin de lograr ser aceptados, para ser percibidos o que la gente vea que tienen un nivel de santidad mayor que otros o para sentirse superiores en lugar de hacerlo por amor y obediencia a Dios. Número 3, tienen un lenguaje hasta cristiano, espiritual, muy bien desarrollado, pero muy rara vez o nunca lo practican. Con sus labios confiesan a Jesús, pero sus corazones están lejos de Él. Hablan de servir a Dios, pero sus acciones son muy diferentes de sus obras, como la palabra lo dice en Isaías 29:13. Número 4, tienen apariencia de espiritualidad, pero no tienen poder. Segunda de Timoteo 3:5. Están enfermos, pero no tienen poder para salir de esas depresiones. Están deprimidos porque no tienen poder para liberarse. Sufren de ira, de enojo, porque no tienen la vida del Espíritu Santo, la cual debe llevarlos a producir fruto espiritual, como dice Pablo en Gálatas 5:22 al 23. Número 5, están llenos de orgullo, de contienda, de pleitos, de amargura, de envidia, de competencia, etc. Número 6, no han recibido revelación de que la santidad viene en la presencia de Dios y no por esfuerzo humano o por buenas obras. Por eso luchan en sus propias fuerzas para tratar de convertirse en aquello que Dios ya ha hecho a través de Jesús en la cruz del Calvario. No quieren crucificar su carne. Tratan de ser dignos de acercarse a Dios por méritos propios, cuando ya han sido hechos dignos por medio de la sangre de Cristo. Quiero preguntarte esto: ¿estás produciendo fruto o religión? Mateo 21, 18 al 19 dice: por la mañana Jesús, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Una higuera con muchas hojas, pero sin higos, representa el espíritu religioso o la actividad religiosa. Tiene una apariencia externa de santidad, pero no tiene poder para dar vida. Por eso no produce fruto para el reino. Y aquí ocurre algo muy significativo, y para entender por completo lo que representa, pues debemos volver al tiempo de Adán y Eva en Génesis. Cuando los primeros seres humanos pecaron, se dieron cuenta de su desnudez y corrieron a cubrirse con hojas de higuera, pensando que eso los haría aceptables ante los ojos de Dios. Fueron ante el Señor con almas contaminadas, creyendo que las hojas taparían su error. Cuando la gente se siente culpable delante de Dios, trata de cubrirse con actividades religiosas. Pero la Escritura es clara: solo la sangre de Jesús nos hace aceptables ante el Padre, como dice Mateo 26, 28. En Génesis, Dios fabricó túnicas de piel de animales
para reemplazar las hojas de higuera y cubrir a Adán y a Eva. Los animales sacrificados son el primer símbolo del sacrificio de Cristo y de su sangre derramada en la cruz para redimirnos del pecado. En la iglesia de hoy hay una gran variedad de hojas de higuera. Algunas hojas se pueden ver en las iglesias pentecostales, carismáticas, otras en las iglesias evangélicas, bautistas, unas están en las congregaciones metodistas, algunas en las iglesias católicas, otras en las adventistas, y podemos continuar. Sin embargo, vale la pena hacer notar que en muchas denominaciones u organizaciones cristianas también hay creyentes verdaderos que producen fruto y no son religiosos, independientemente de cómo nos llamemos o a qué denominación pertenezcamos. Si no producimos fruto para Dios, todo lo que tenemos es religión. Aquí en el rancho hay gente que platicamos, Isabel y yo, mira, ellos tienen más fruto del Espíritu que mucha gente que se dice que es cristiana. El fruto representa una vida interior que le agrada a Dios. Las hojas representan una apariencia externa que desagrada a Dios. Jesús fue a la higuera porque deseaba comer higos, quería probar su fruto. Si Jesús viniera hoy a comer de tu fruto, ¿qué le ofrecerías tú de comer a Jesús? ¿Tienes fruto de amor, de paz, de paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio en tu vida? ¿Puedes presentarte o presentarle el fruto de las almas de las personas que le has predicado la palabra, que has ganado para su reino, de matrimonios restaurados, de enfermos por los cuales has orado o de endemoniados que han sido liberados? ¿O acaso tu vida y tu ministerio son una higuera con muchas hojas de apariencia religiosa? Si no tienes fruto que ofrecer a Jesús, pues entonces lo único que tienes es una religión. No hagamos que Dios nos maldiga como Jesús maldijo la higuera. Antes bien dispongámonos a ser transformados por su gloria para que llevemos mucho fruto. Jesucristo lo dijo en Juan 15 del 5 al 8. La palabra de Dios claramente nos enseña que somos salvos por gracia, no por obras, no por leyes ni prácticas, como dice Efesios 2:8. El Espíritu Santo no impone a la gente una religión. Nuestra obediencia y amor a Dios se expresan voluntariamente de adentro hacia afuera. Tenemos que ser conformados a la imagen de Dios, no solamente transformados. ¿Qué quiere decir esto? Pongan atención aquí. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ah, caray. El vocablo griego para conforméis es susgematizo. Y ese término viene de dos raíces. Sus, que significa jon, y rema, que es apariencia, forma o condición externa. Entonces, la palabra conforméis se refiere a adaptarse y acomodarse, a tomar la forma, la figura o la apariencia de los patrones de este mundo. Cuando nos conformamos, nos adaptamos a algo o a alguien, dejamos de ser transformados. Susgematizo hace énfasis en el cambio de apariencia externa, pero no interna. Y muchas veces este término también se traduce como disfrazar. La idea aquí es que el mundo nos presiona para darnos una forma según su molde, como cuando metemos el pie en un zapato nuevo y el pie busca acomodarse. Nos da una apariencia externa y transitoria que no nos transforma por dentro. La apariencia externa no quita el pecado, la depresión, la amargura, la ira, la contienda, ni nos da una vida plena. Trabaja a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como dice 1 de Juan 2:16. En esencia, lo que el mundo ofrece es solo un disfraz. No es lo que estamos destinados a ser, ni lo que podemos ser en Cristo.
Cuando nos miramos a nosotros mismos a la luz de estas revelaciones, pues surgen varias preguntas que debes de hacerte. ¿He sido verdaderamente transformado? ¿Sigo siendo igual en mi carácter, en mis frutos, o he cambiado? ¿He detenido mi transformación? ¿Todavía el poder y la presencia de Dios están en mi vida? Si no es así, debes darte cuenta y preguntarte: ¿cuándo perdí lo sobrenatural? ¿Me he vuelto irrelevante para el avance del reino de Dios? ¿Cuándo se hicieron rutina los servicios en mi iglesia? Uy, eso también nos debe de doler. Dios está llamando a cada creyente a cambiar porque desea llevarnos a otro nivel. Él quiere hacer una cosa nueva. Isaías 43:19. Por eso yo tengo la fe y la certeza de que van a ver y veremos juntos la gloria de Dios después de este tiempo que estamos pasando. Ahora, aquí viene la sustancia del devocional de hoy. ¿Qué es la transformación? Dice Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Acabamos de ver que la palabra griega para transformaos es, o lo estudiamos antes, es metamorfó. Meta significa entre, con, después o detrás, y morfe significa formar. Metamorfo entonces significa cambiar de forma, transformar o transfigurar. Y es el mismo término que se usa en Mateo 17:2 cuando se habla de la transfiguración de Jesús en el monte de la transfiguración junto con Moisés y Elías. La idea principal que transmite este verbo es morir a una forma de vida con el fin de nacer a otra. Por ejemplo, un gusano de seda muere a su vieja y a su primitiva forma para transformarse en una hermosa mariposa. Ese proceso natural lleva al gusano a experimentar una vida mejor. De la misma manera, es natural que un bebé, después de 9 meses en el vientre de su madre, nazca. El bebé entra a un nuevo ámbito por medio del proceso de nacimiento. De lo contrario, moriría y pondría en riesgo la vida de su madre. Igualmente, si no transformamos nuestro entendimiento, no seremos transformados y hasta podemos perder la vida por el estancamiento que trae muerte espiritual. Ninguna transformación es permanente hasta que renovemos nuestra mente. Escúchenlo bien, lo diré de nuevo. Ninguna transformación será permanente si no renovamos nuestra mente. Dios quiere que muramos a nuestro viejo hombre, nuestra vieja manera de pensar, al viejo estilo de vida, y que abramos nuestras mentes a las grandes cosas que Él tiene para nosotros. La renovación de nuestra mente es la puerta que nos da acceso a lo sobrenatural, porque bajo la inspiración del Espíritu Santo comenzará a manifestarse una transformación total en nuestro carácter y comportamiento. Morfe indica una transformación estructural interna que como resultado provoca un cambio externo de nuestras acciones. Por su parte, rema, la cual, como vimos en una de las raíces de la palabra conforméis, que aparece en Romanos 12:2, hace referencia a un simple cambio externo y superficial, un disfraz. Dios desea darnos una transformación y transfiguración total para que nos convirtamos a la imagen de su Hijo Jesús. Ahora, ¿te has conformado al ambiente que te rodea? ¿Te has conformado a tu denominación, a tu religiosidad? ¿Te has conformado a tu enfermedad, a la opresión que estás padeciendo, al pecado, a ese hábito oculto que tienes y que no puedes ser libre? ¿Te has conformado a tus circunstancias? A lo que tú te conformas es lo que va a definir tu manera de pensar y de vivir. Otra vez, a lo que tú te conformas es lo que va a definir
tu manera de pensar y de vivir. Por eso decide cambiar ahora mismo. Vamos a pedirle a Dios que nos libere de todo aquello a lo cual nos hemos conformado, para que el Espíritu Santo pueda comenzar a transformar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ministerios, nuestras comunidades, pero desde adentro. Gálatas 1:10, Pablo dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Conformarse al mundo es mostrar que no tiene esperanza de un futuro mejor. Estar contento es regocijarse por su situación presente, con la esperanza que ésta cambiará y que vendrá algo mejor. Mucha gente resiste la transformación porque ya se han conformado, están atados a tradiciones humanas y tienen miedo a los cambios porque creen que podrían afectar su posición, su estatus económico, su respetabilidad, su estilo de vida, y sobre todo sus finanzas. Y por otro lado, sienten insatisfacción porque saben que hay algo más de Dios para ellos. Y aunque no saben cómo explicarlo, cómo describirlo, y mucho menos alcanzarlo, se sienten atrapados por su entorno, por sus paradigmas, por sus patrones mentales, religiosos. Se dan cuenta que la presencia de Dios, que hace tiempo ya no está ahí. Sin embargo, sienten que le deben lealtad a los hombres, a las tradiciones que les fueron inculcadas, a la religión que me inculcó mi madre y mi padre. Emocionalmente están atados muchas veces a sus líderes, a sus pastores, a sus ministros, a sus sistemas, a sus organizaciones. Pero recuerda que la lealtad es primero y principalmente con Dios, con su reino y su palabra. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Buscas agradar a los hombres o a Dios? ¿Quieres ser conformado a una religión y a sus formalidades? ¿O quieres tú ser transformado de gloria en gloria para manifestar el poder sobrenatural de Dios en tu familia, en tu iglesia, en tu ciudad, en tu comunidad, en todo? Una generación que no abraza el cambio o que no quiere el cambio jamás va a impactar a nadie, ni a él mismo. El estancamiento nos va a llevar a la frustración, porque lo que antes funcionaba ya no funciona. Necesitamos romper la rutina. El cambio comienza en nosotros mismos con una decisión. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé de su gracia para cambiar. Claro que será doloroso, pero recuerda que un cambio no será cambio hasta que sea genuino y duradero. Es tiempo de decidir. ¿Nos vamos a conformar para agradar a los hombres o seremos transformados para agradar a Dios? Y grábate esto: el mayor peso de gloria es la transformación. El mayor peso de gloria es la transformación. La gloria de Dios es la única que puede cambiarnos. Sin embargo, la manifestación más extraordinaria de su presencia, el mayor peso de su gloria y la absoluta demostración de su poder ocurre cuando el corazón de una persona es rendido a la presencia de Dios y entonces es transformado. Y ocurre cuando una persona nace de nuevo y continúa, persevera con la permanente transformación de su alma, mente, carácter. Ese en el corazón donde podemos trazar la línea divisoria que divide lo que la religión, con todas sus regulaciones, no pudo hacer y ni puede hacer, y lo que solo puede hacer el único Dios verdadero, porque solo Dios puede cambiar el corazón. Y esa capacidad jamás podrá ser ejercida por la religión, porque la religión no tiene el poder ni la autoridad para hacerlo. La religión no cambia a nadie. Solo la gloria manifestada de Dios puede cambiar una vida. El único movimiento capaz
de generar transformación en la sociedad, en nuestra familia, en nosotros mismos, es la gloria de Dios. La gloria de Dios o su presencia nos va a exponer la condición espiritual de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la gloria o de la presencia de Dios, hablamos de transformación. Siempre que vemos la gloria de Dios manifestada, vemos también cambios en la vida de las personas. Muchos anhelan la gloria porque quieren la transformación. Otros la rechazan porque en realidad no desean ser cambiados. Y es interesante notar cómo muchas cosas en el mundo cambian. Mientras la iglesia prefiere estancarse o retroceder, y nos alejamos de las cosas nuevas que Dios está haciendo, para después darnos cuenta que donde antes había vida, bendición y virtud, ya nada queda, porque Dios ya no está ahí. La nube de su gloria se movió a otro lugar. No nos engañemos, es muy peligroso quedarse atrás, donde la gloria o la presencia de Dios ya no se manifiesta. Hemos visto esto en las comunidades donde vamos, templos evangélicos muy bonitos, pero solos. Incluso aquí cerca lo tenemos, un templo grande, hermoso, maravilloso, con 3 hermanas solamente que se congregan. Otra iglesia que está en unas comunidades adelante, 35 años, pero está llena de ancianos, no hay jóvenes, no tiene ni grupo de alabanza. ¿Qué está pasando con el mover de Dios? Ya se estancó, se le acabó el poder. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Cuál es el propósito de la transfiguración de Jesús? Dice en Mateo 17, 2, del 2 al 5, Mateo 17, del 2 al 5. Y Jesús se transfiguró delante de ellos, Pedro, Santiago y Juan, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahora la pregunta que quiero hacerte para ir concluyendo: ¿por qué Jesús fue transfigurado? ¿Con qué propósito fue cambiado si Él era perfecto? Recordemos que Jesús se había despojado de su gloria antes de venir al mundo como ser humano, como dice Filipenses 2, del 5 al 11. Por lo tanto, Él experimentó las mismas tentaciones que cualquiera de nosotros. Tenía un cuerpo mortal y su naturaleza humana era capaz de pecar. De lo contrario, la tentación no hubiera tenido sentido. Jesús, hasta el momento de su transfiguración, había operado bajo la unción del Espíritu Santo. Pero en su transfiguración les mostró a sus 3 discípulos la gloria que estaría disponible para ellos. Cuando Jesús se transfiguró, ellos pudieron ver a Moisés y a Elías junto a él. Moisés representa la Torá, la ley, o el Logos, la palabra escrita. Elías representa el poder, la iglesia, y la palabra rema, la palabra específica. La nube representa la gloria y Jesús representa el reino. La gloria primera y por su resurrección la gloria postrera. En esencia, Jesús les reveló a sus 3 discípulos que Él traería su reino, su poder y su gloria. Ahora, ¿cómo supieron los discípulos que las 2 figuras junto a Jesús eran Moisés y Elías? Porque en la presencia de Dios la gente es conocida como realmente es, sin importar el tiempo que pudieron estar lejos de ellos. Cuando Jesús se transfiguró, los discípulos lo vieron tal como era por dentro, de forma física, visible y tangible. Por eso mismo, la expresión transfiguración revela el hecho que la gloria de Dios contenida en nosotros no se puede ocultar ni retener. Debe explotar, estallar, vencer la carne y salir. Somos transformados o transfigurados por la renovación de nuestra mente, y la transformación nunca se detiene.
Eso es lo que ocurre cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios. Constantemente somos hechos a su imagen, cambiados de gloria en gloria. No podemos seguir siendo los mismos que éramos en el pasado. Si la gloria siempre produce cambios, pues entonces ahora entendemos por qué muchos creyentes y líderes, al igual que muchos ministerios e iglesias, continúan llenos de religión y se rehúsan o rechazan a buscar las manifestaciones de la presencia de Dios. Porque la gloria revela verdaderamente quiénes somos y la condición de nuestros corazones. Y ellos saben que desde el momento que entremos en la gloria, tendremos que someternos a muchos cambios, incluyendo renovar nuestra mente, nuestro carácter, renovar nuestra forma de adorar, nuestro estilo de predicar y la forma de nuestros servicios. También tenemos que remover todas esas rígidas estructuras que impiden el libre fluir del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo ocurre la transformación de un creyente? Mañana lo veremos. Por hoy vamos a orar. Por hoy vamos a orar y pedirle al Señor y darnos cuenta que solamente seremos cambiados y transformados por su gloria. Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos delante de ti hoy, Señor, sabiendo, Señor, que lo único que nos va a cambiar, que nos va a transformar, es tu gloria. Vivir en tu presencia, estar en tu presencia continuamente. Y eso no indica estar en algún lugar físico específico, porque tu presencia puede estar con nosotros en todo lugar, donde estemos, en el hogar, en la calle, en el trabajo, haciendo cualquier labor, donde estemos, tu presencia está con nosotros, porque tu Espíritu está en nosotros. Danos entendimiento, Señor, anhelar, vivir en la gloria tuya. Por eso tú les mostraste a los discípulos cuando te transfiguraste delante de ellos, viendo ellos el poder que emanaba de ti, que tus vestidos se hicieron más blancos, más brillantes que el sol mismo. Y tu oración así fue cuando tú oraste en Juan 17 al Padre: la gloria que yo tuve, Señor, te ruego que se la des a ellos también. Es tiempo, Señor, de que nos demos cuenta que fuimos creados para vivir en tu gloria, no en la gloria del mundo, porque es efímera, es pasajera. Todo lo que vemos desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos, pero lo que tú haces es eterno. Y tú nos creaste, nos formaste a tu imagen y semejanza. Por eso somos eternos, Señor. Danos el entendimiento, Señor, para entenderlo y para ponerlo por obra, Señor, en nuestras vidas. Señor, y en especial yo te doy gracias hoy por un año más de vida que me das, Señor. Gracias, Señor, porque es una nueva etapa, Señor, en el caminar contigo. Porque yo sé que después de este tiempo, de este caminar, de estos 40 días, Señor, viene algo glorioso. Porque esos 8 años de prueba ya han terminado, Señor. Y viene la gloria tuya con poder y majestad. Señor, con aquellos que estén dispuestos a caminar la milla extra, con aquellos que estén dispuestos a rendir nuestras vidas a ti, Señor, lo haremos. Gracias por este año que me das, por disfrutar, Señor, de mi familia, de mis hermanos, de mis padres, de todos, Señor, porque el mejor regalo es tenerlos a todos ellos, Señor, y tenerte a ti principalmente. El mejor regalo es tu presencia, que siempre esté conmigo, Señor. Y como Moisés decía, si tu presencia no ha de venir conmigo, no me muevas, no nos muevas, Señor. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén.